Bien, hemos visto anteriormente que en ausencia de fuerza un cuerpo lo podemos encontrar en dos situaciones, bien en reposo o bien con movimiento rectilíneo uniforme. Recordad que era el primer principio de Newton. Pero claro, la pregunta que se nos plantea ahora es, ¿qué ocurre si sobre el cuerpo estudiado existe una fuerza neta, una fuerza no compensada? Fijaros que anteriormente hemos visto, vamos a la pizarra, fijaros que aquí tenemos un resumen de lo visto el día anterior. Esto quiere decir sumatoria, es la letra griega sigma, mayúscula. Si la suma de todas las fuerzas es cero, o sea, si no tengo fuerzas o bien están compensadas, yo me puedo encontrar que el cuerpo se encuentra o bien en reposo o bien con movimiento rectilíneo y uniforme. Recordad que vimos el día anterior que esto constituye el primer principio de Newton. Pero ¿qué ocurre si existe una fuerza neta? O sea, si cuando sumemos todas las fuerzas me va a dar diferente a cero. Bien, vamos a ver entonces. Bien, pues lo que aparece es una aceleración que tiene la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza. Os recuerdo que hay aceleración cuando hay un cambio de velocidad, o sea, cuando la velocidad va o bien aumentando o bien disminuyendo conforme transcurre el tiempo. Fijaros la pregunta o las preguntas que se nos plantean. ¿Y si ahora aplicamos una fuerza doble? ¿Cómo será la aceleración que aparece? ¿Será más pequeña? ¿Será más grande? ¿Cómo será esa aceleración con respecto a la primera? Bueno, si lo pensáis un momento, lógicamente si la fuerza es mayor, la aceleración que le provoca también será mayor. ¿Cuánto de mayor? Bueno, pues una de las hipótesis lógicas, por otro lado, es que una fuerza doble suponga una aceleración doble. Bien, hemos dicho entonces que una fuerza neta, o sea, diferente, si la sumatoria de fuerza es diferente de cero, quiere decir que existe, vamos a ver, símbolo matemático, existe una fuerza neta, quiere decir que aparece una aceleración. ¿Cómo es esta aceleración con respecto a esta fuerza? Bueno, pues tienen igual dirección y el mismo sentido también. Mira este esquema, vemos que si existe una fuerza aplicada a un cuerpo, aparece una aceleración que tiene la misma dirección y el mismo sentido. ¿Qué ocurre si aplicamos a un cuerpo? Bueno, vamos a ver. ¿Qué ocurre, decía, si la fuerza que aplicamos a un cuerpo es una fuerza doble? Pues que lógicamente la aceleración que le provocará también será una aceleración doble y también con la misma dirección y el mismo sentido. Fijaros entonces que la hipótesis que planteamos que fuerza y aceleración son directamente proporcionales, o sea, si duplicamos la fuerza sobre un mismo cuerpo, la aceleración que le provocamos es doble. Si triplicamos la fuerza, la aceleración también será doble. Pero mira, debe de haber una constante de proporcionalidad entre una y otra, entre fuerza y aceleración. ¿Cuál será esa constante de proporcionalidad? Bueno, pues veremos más adelante que se trata de la masa. En realidad lo que estamos enunciando es el segundo principio de Newton, o sea, estamos diciendo que la fuerza y la aceleración son magnitudes que son directamente proporcionales. Bueno, y aquí tenemos la constante de proporcionalidad que media entre ellas. Esto expresado matemáticamente me lo da esta ecuación. La fuerza que aplicamos a un cuerpo es igual a la masa por la aceleración que le produce. Y esto es el segundo principio de Newton. Vamos a ver entonces
este segundo principio de Newton, qué unidades o cómo podemos aplicarlo a casos en concreto. Fijaros, hablemos ahora de la unidad. La unidad que utilizamos para la fuerza es el Newton. Me refiero al sistema internacional. Cuando decimos que aplicamos una fuerza de 1 Newton, cuando aplicando esta fuerza sobre un objeto de masa 1 kilogramo, le provocamos una aceleración de 1 metro por segundo. Bien, antes de hacer los ejercicios vamos a ver este vídeo, esta aplicación, mejor dicho. Mira, aquí tenemos en la aplicación un móvil al que le vamos a aplicar diferentes fuerzas. Fijaros que este muñeco le provoca una fuerza hacia la derecha de 50 newton. ¿Cuál es la fuerza total, la fuerza neta? Pues son 50 newton. Existe fuerza neta, por tanto deberá de existir una aceleración. Veamos, mira, aquí nos marca la rapidez, o sea, la velocidad con que se va desplazando. Fijaros cómo esta fuerza neta provoca que haya una aceleración. ¿Veis cómo se va moviendo cada vez con una mayor velocidad? Bien, ¿qué pasa si nosotros ponemos ahora una fuerza del mismo valor hacia la izquierda? Fijaros que la fuerza hacia la derecha, la fuerza hacia la izquierda, pues se compensan, entonces la fuerza neta, la fuerza total es cero. Bien, le damos, fijaros que hay fuerzas, pero estas fuerzas están completamente compensadas. ¿Qué tenemos que hacer para que exista nuevamente una aceleración? Pues descompensar la fuerza. Vamos a verlo. Si yo pongo aquí otra persona, fijaros como hacia la derecha son 150 newton, hacia la izquierda tan solo 50 newton. Por tanto, fijaros que las fuerzas están descompensadas. Mirad cómo hay una fuerza neta hacia la derecha. ¿Qué le va a provocar? Bueno, pues le tiene que provocar una aceleración hacia la derecha. Veámoslo. Fijaros que ahora, al ser la fuerza neta mayor que antes, la aceleración también debe de ser mayor que antes. Vamos a ver. Bien, fijaros entonces cómo efectivamente hay una aceleración. Bueno, aquí tenéis un ejercicio ya hecho, explicado. Nosotros vamos a hacer ahora los ejercicios 25, 26 y 27. Y después de hacer estos ejercicios pasaremos a los finales. En los finales, como siempre, yo haré algunos y os dejaré a vosotros, conforme vayan pasando los días, os iré mandando los que tenéis que hacer y que me tenéis que entregar. Bien, comencemos con el ejercicio 25. Calcula la fuerza que hay que aplicar a un bloque de masa 100 kilogramos para que su aceleración sea de 1,25 metros por segundo al cuadrado. Vamos a la pizarra. Bueno, aquí tenemos un esquema del ejercicio que vamos a hacer. Fijaros que tenemos un cuerpo de masa 100 kilogramos y este cuerpo, debido a la aplicación de una fuerza, se ve sometido a una aceleración de 1,25 metros por segundo. La pregunta será entonces, ¿cuál será la fuerza responsable, el valor de la fuerza responsable? Bien, aplicamos el segundo principio de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es aquí la incógnita? Pues mira, la incógnita es la fuerza. Despejamos y entonces tendríamos masa 100 kilogramos por aceleración 1,25 metros por segundo al cuadrado. Bien, tendríamos que la fuerza sería de 125 newton. Esta sería entonces la respuesta. Veis que es bastante sencillo. Bien, vamos por el siguiente. Ejercicio número 26. ¿Qué aceleración producirá una fuerza de 450 newton a un cuerpo de 90 kilogramos? Bien, vamos a hacerlo. Bueno, aquí tenemos los datos. Entonces, fijaros que el esquema será parecido al de antes. Tenemos el cuerpo, una fuerza aplicada
fuerza que aplicamos. Conocemos la masa del cuerpo. Bueno, vamos a ver. Conocemos la masa del cuerpo y la incógnita es la aceleración que le provoca. Bueno, la aceleración, fijaros que tendría la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza, pero ¿cuál sería su valor? Bueno, pues diríamos que aplicando el segundo principio de Newton, la fuerza igual a la masa por la aceleración, la incógnita ahora es la aceleración. La despejamos y tendríamos que la aceleración sería fuerza partido entre masa. La fuerza tiene un valor de 450 newton y lo dividimos entre la masa, que son 90 kilogramos. Bien, si dividimos uno entre los otros, pues fijaros que el resultado será 5 metros por segundo. Por tanto, aquí tendríamos la solución. Bien, aquí tenemos los datos del siguiente problema. Ahora lo que nos da es la fuerza y la aceleración que le provoca. ¿Cómo podremos conocer? La incógnita es la masa. Bien, pues aplicando el segundo principio de Newton, nuevamente la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fijaros que la incógnita ahora es la masa, por tanto si despejamos será igual a fuerza partido por la aceleración. La fuerza hemos dicho que son 360 newton y la aceleración pues 1,8 metros por segundo al cuadrado. Si dividimos pues tendremos el resultado, que será, hemos dicho que será de 200 kilogramos de masa. Bien, veis que es bastante sencillo. En todos los casos se trata de la aplicación del segundo principio de Newton. Bien, pues vamos a hacer las actividades finales. En las actividades finales yo haré las que están marcadas en número con color amarillo y las que tienen la flecha os la iré mandando para que la vayáis haciendo poco a poco. Así que esta queda pendiente, pero no la hagáis hasta que yo no lo indique. Vamos a hacer entonces la actividad número 2. Al golpear una bola de billar, el taco ejerce una fuerza sobre ella. ¿Qué efecto provoca esta fuerza en la bola? Bueno, fijaros que podemos representar, vamos a hacerlo en la pizarra. Bueno, fijaros que podemos representar el taco de billar, que sería este de aquí. Esto sería el taco. ¿Cómo impacta contra la bola? Fijaros cómo en este punto de contacto le provoca una fuerza neta. Fijaros cómo me indica el vector, la dirección y el sentido. ¿Qué provocará una fuerza neta? Bueno, pues lógicamente una fuerza neta provocará una aceleración. ¿Cómo será la aceleración y la fuerza? Pues fijaros que debe tener igual dirección, mira, horizontal, y también igual sentido, o sea, hacia la derecha. Por tanto, resumiendo, provocará una aceleración. En la segunda parte de la pregunta nos dicen, ¿podemos decir que la bola de billar es un cuerpo plástico? ¿Por qué? Bueno, no es un cuerpo plástico, se trata de un cuerpo rígido. Os recuerdo que los cuerpos plásticos eran aquellos en los que al someterlos a una fuerza se deformaban y esa deformación era permanente. Bueno, una bola de billar se ve sometida, como hemos visto aquí, a una fuerza, pero esta fuerza no es capaz de deformar la bola, sino que simplemente se queda con su misma forma. Es un cuerpo rígido. Bien, vamos a por la pregunta número 3. Indica si los enunciados siguientes son verdaderos o son falsos y redacta de forma correcta estos últimos. Vamos a por el apartado A. Dice: la elasticidad es la propiedad de los cuerpos de deformarse permanentemente cuando actúa una fuerza sobre ellos. Bueno, fijaros que esto es falso. Lo que está definiendo aquí es
la plasticidad más que la elasticidad, porque diríamos que la elasticidad es la propiedad de los cuerpos de deformarse y recuperar su forma inicial, no quedar permanentemente deformado, o sea, recuperar la forma inicial. Por tanto, la primera es falsa, hemos dicho. Bien, vamos por la B. La constante elástica depende de las características de cada muelle o cuerpo elástico. Bien, el apartado B es verdadera. Os recuerdo que vimos en teoría que la constante elástica nos daba idea de la mayor o menor dureza del resorte elástico, del muelle, por ejemplo. Si un muelle era muy duro, su constante era muy alta. Si el muelle era muy blando, la constante era muy baja. Por tanto, es verdadero. Apartado C. El alargamiento producido en un cuerpo elástico es inversamente proporcional a la fuerza que lo produce. Bueno, fijaros que es falso, porque lo que nos dice la ley de Hooke es que a mayor fuerza se le provoca un mayor alargamiento. Por tanto, esto es directamente proporcional, mientras que aquí nos dice que es inversamente proporcional. Por tanto, es falso. Repito, la relación entre fuerza y alargamiento es directamente proporcionales ambos. A mayor fuerza, mayor alargamiento. Bien, vamos a por el apartado D. La ley de Hooke es la expresión matemática que relaciona fuerza aplicada a un muelle y alargamiento producido en él. Bien, es verdadera. Recordad que la ley de Hooke nos indicaba que la fuerza era proporcional al alargamiento. Fuerza y alargamiento. Cuanto mayor es uno, mayor es el otro. Si yo tengo un muelle al cual le aplico una fuerza, lo que provocaré será que este muelle sufra un alargamiento X. Por tanto, hemos dicho que es verdadero. Bien, vamos por el ejercicio número 5. Un muelle se alarga 0,05 metros cuando se estira con una fuerza de 5 newton. Identifica la fuerza aplicada y el alargamiento que produce. Bueno, la fuerza aplicada son los 5 newton y el alargamiento 0,05 metros. Vamos a la pizarra. Bien, aquí tenemos un esquema, no siempre lo vamos a hacer verticales, vamos a poner ahora el muelle horizontalmente, en el que fijaros que cuando al muelle le aplicamos una fuerza de 5 newton, le provoca un alargamiento de 0,05 metros. Así que aquí tenemos fuerza y alargamiento. En la segunda parte, en el apartado B, nos pide que calculemos la constante elástica del muelle. Vamos a hacerlo. Fijaros que si aplicamos la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza es igual a la constante por el alargamiento, pues de lo que se trata es de despejar la constante K. Bien, despejamos la constante, será igual a fuerza partido alargamiento. Fijaros cómo el alargamiento pasa dividiendo, entonces lo único que tendremos que hacer será sustituir fuerza 5 newton y alargamiento 0,05 metros. Fijaros que estamos trabajando en unidades del sistema internacional. Por tanto, el resultado será, tendremos, como hemos dicho, un resultado de 100 newton por metro. Aquí tenemos el resultado. Os recuerdo el significado de esta constante, me indica la dureza del muelle. Quiere decir que de este muelle, para que consigamos alargarlo 1 metro, necesitamos aplicarle una fuerza de 100 newton. Ese es el significado de la constante. Bien, vamos por el ejercicio número 7. Un muelle se ha alargado 3 centímetros a aplicarle determinada fuerza. ¿Cuánto se alargará si se le aplica una fuerza 4 veces mayor? Bien, vamos a la pizarra entonces. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que nos plantean. Fijaros, un muelle le hemos aplicado una fuerza F
y le provoca un alargamiento de 3 centímetros. La pregunta es, bueno, si en vez de aplicar una fuerza F le aplicamos una fuerza 4 veces más grande, ¿cuál será el nuevo alargamiento? Bueno, pues mirad, creo que es fácil responder que si la fuerza es 4 veces más grande, el alargamiento también será 4 veces más grande. O sea, podemos decir que este valor será igual a 3 por 4, 12 centímetros. Pero ¿cómo podemos hacerlo esto de una manera más metódica, podemos decir? Bueno, vamos a ver. Fijaros que el muelle es el mismo, por tanto la constante es la misma constante para todos los casos. Recordad que me indica la dureza del muelle. ¿Qué podemos nosotros decir aquí? Bueno, pues que F es igual a K multiplicado por X. En este caso, la constante X, vamos a poner que es, la constante, el valor de X, pues es 3 centímetros, 0,03 metros. ¿Vale? Bueno, la incógnita será ahora, ¿cuál será la nueva fuerza de tal manera, o mejor dicho, vamos a ver. Si la nueva fuerza es 4F, esto sería igual a K multiplicado por la X'. ¿Cuánto será X'? Bueno, pues mira, aunque esto pueda resultar a vosotros un poquito más complicado, fijaros que nosotros podemos despejar aquí a un sistema de dos ecuaciones. Fijaros que aquí tendríamos que, si F es K por X, yo me vengo aquí y tengo que 4 por, en vez de poner F, voy a poner K por 0,03 será igual a, estamos aquí, K por X'. ¿Qué podemos hacer aquí en esta ecuación? Se nos va esta con esta y entonces fijaros que se nos queda que el nuevo alargamiento será igual al que teníamos en un principio multiplicado por 0 por 4. O sea, el alargamiento nuevo, X' será igual a 0,12 metros, o sea, 12 centímetros. En definitiva, fijaros que hay una relación directa entre fuerza y alargamiento. Si yo cuadruplico la fuerza, el alargamiento también se habrá cuadruplicado. Bueno, vamos al ejercicio número 11. Nos dice que observemos el dibujo y nos pregunta en el apartado A qué nombre recibe este instrumento. Bueno, creo que sabéis todos que es lo que se llama un dinamómetro. Apartado B, ¿qué magnitud física mide? Recordad que servía para medir fuerza. Su nombre indica dinamo, en griego quiere decir fuerza, metro, medir. Dinamómetro o dinamómetro indica aparato para medir fuerza. C. ¿Cuál es el fundamento teórico de este instrumento? Bueno, se basa en que existe una relación directa entre la fuerza aplicada y la deformación que provoca en el muelle. O sea, su base teórica es la ley de Hooke. Recordad, F igual a K por X. Y por último, en el apartado D, indica el valor numérico, la dirección y el sentido de la medida que está realizando. Bien, vamos a verlo. Bueno, aquí podemos indicar la dirección y el sentido de la fuerza. Si dibujamos, fijaros cómo la fuerza vendría para abajo. Vamos a ver. Si lo dibujamos mejor, la fuerza vendría hacia abajo. Fuerza. Dirección sería una dirección vertical, sentido hacia abajo. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Y el valor numérico no podemos apreciarlo aquí porque no se ve bien. Pero fijaros que aquí nos indicaría
en la escala, que repito que no se ve bien, cuál sería la dirección, perdón, el valor numérico de esta fuerza. Bien, vamos al ejercicio número 13. Dibuja las fuerzas que se indican a continuación, aplicadas siempre en el origen de coordenadas. Apartado A, una fuerza de valor numérico 5 newton, dirección horizontal y sentido hacia la derecha. Vamos a la pizarra. Bien, vamos por el apartado A, una fuerza 5 newton en horizontal y sentido hacia la derecha. Para mirar la fuerza sería, vamos a dibujarla en rojo. Tendríamos entonces una fuerza que sería 2, 3, 4 y 5. Bueno, aproximadamente la he hecho un poquito más arriba para que no coincida con el eje de coordenadas. Fuerza 5 newton hacia la derecha. Bien. Nos piden ahora una fuerza igual a la anterior, pero de sentido opuesto. La dibujamos en azul. Y ahora fijaros entonces que tendríamos en el origen de coordenadas una fuerza de 1, 2, 3, 4 y 5 newton. Fuerza 5 newton en sentido opuesto. Esto se le suele poner valor menos 5 newton, o sea, hacia la derecha se considera positivo, hacia la izquierda negativo. Bien, ahora tenemos una fuerza de valor 10 newton, dirección vertical y sentido hacia arriba. Bueno, ahora tenemos un problema, ya es que fijaros que nos falta, bueno, vamos a ver si podemos disminuirlo, sí. Ahora sí que creo que podemos. Vamos a dibujar una fuerza hacia arriba con 10 newton, por tanto, fijaros dirección vertical, sentido hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que la fuerza tendría que llegar hasta aquí. Vamos a dibujarla en color verde y entonces la fuerza tendría que ser, vamos a ver si no me desvío mucho, así, más o menos. Una fuerza de 10 newton. Y por último tenemos una fuerza igual a la anterior, pero de sentido opuesto. O sea, si antes era hacia arriba, ahora será hacia abajo. Bien, tendremos que contar ahora 10 cuadritos. Cada cuadrito representa un newton hacia abajo. Vamos a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me falta un poquito. Vamos a llevarlo para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que aquí tendríamos. Por tanto, si tenemos aquí sería la punta del vector. El vector sería, vamos a ver si no me desvío mucho. Bueno, más o menos. Esta sería la fuerza de valor, si antes valía 10 newton, ahora tendrá un valor de menos 10 newton, porque hacia arriba se considera que es positivo, hacia abajo negativo, de la misma manera que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo.